Bienvenidas y bienvenidos a Conócete, un programa de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral. Les saluda Paloma Orona García, gracias por acompañarnos. En esta ocasión, presento el tema Medidas Especiales de Carácter Temporal, CEDAW, en el que expertas y expertos nos hablarán sobre la definición que la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, establece sobre las medidas especiales de carácter temporal, también conocidas como medidas de acción afirmativa. Los patrones socioculturales que reproducen discriminación y violencia conllevan arraigo histórico, difícil de cambiar. Para gestar cambios hacia la no discriminación, se requiere, entre otros elementos, la voluntad política del Estado para crear condiciones estructurales que impulsen la igualdad entre las personas. Una estrategia para generar esos cambios son las medidas especiales de carácter temporal, encaminadas a modificar las relaciones entre mujeres y hombres y así transformar paulatinamente la estructura de la sociedad. Acompáñenos en esta interesante exposición. Comenzamos. Como parte del fundamento del principio de igualdad y para lograr la no discriminación, se requieren de las medidas de acción afirmativas que en la CEDAW son llamadas medidas especiales de carácter temporal. Esto es claro, ¿por qué? Porque la discriminación se fundamenta profundamente en la cultura y por lo tanto esos patrones socioculturales que llama la CEDAW, o sea, son patrones socioculturales que reproducen la discriminación o son patrones socioculturales que reproducen la violencia, no van a cambiar porque se han generado históricamente. Por lo tanto, se requiere la voluntad política del Estado para que se cambien esas condiciones estructurales. La única manera o una de las maneras para que se cambie son las medidas especiales de carácter temporal que están dirigidas a estos cambios estructurales en la sociedad. Son cambios focalizados para cambiar diferentes situaciones. CEDAW, artículo 4. La adopción por los Estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer. No se considerará discriminación en la forma definida en la presente convención, pero de ningún modo entrañará como consecuencia el mantenimiento de normas desiguales o separadas. Estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. La adopción por los Estados partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente convención, encaminadas a proteger la maternidad, no se considerará discriminatoria. Las medidas especiales de carácter temporal son el nombre que le da la Convención CEDAW a lo que en general se conoce como acciones afirmativas. Son medidas que se debe implementar el Estado para acelerar, y esa es la palabra clave, acelerar el logro de la igualdad por parte del Estado para hombres y mujeres. Entonces, no son medidas que van a permanecer en el tiempo, y esa es otra palabra clave, porque son temporales, pero la temporalidad puede ser muy larga, pero sí que uno vislumbre que en un futuro no van a ser necesarias. Y se dan y son necesarias porque si no se establecen o implementan, el logro de la igualdad va a durar unos 300 años más. Entonces hay que hacer algo para acelerar ese logro de la igualdad, porque son tantos años de discriminación contra la mujer, tantos siglos, tantos milenios de discriminación contra la mujer, que con medidas corrientes no se va a lograr corregir esa histórica desigualdad entre hombres y mujeres. Uno de los ejemplos de las medidas especiales de carácter temporal han sido las cuotas de participación política para las mujeres. Es claro que las mujeres han sido excluidas de la participación política históricamente. ¿Por qué? Ustedes recordarán que es a partir del sufragismo que se gana el derecho a el voto, a la participación política a través del voto y poder ser electas. Las medidas especiales de carácter temporal significaron una cuota
obligada para que los partidos y obviamente el Estado garantizara que las mujeres estuvieran ahí. Si no hubiera sido así, difícilmente hubiese cambiado la realidad de exclusión de las mujeres. Las medidas especiales de carácter temporal que están en el artículo 4 de la Convención CEDAW implican medidas que se toman para lograr acelerar la igualdad real, se llamó la igualdad sustantiva de las mujeres, es decir, porque entre la ley y la realización del derecho siempre hay una distancia, o muchas veces hay una distancia muy grande. Entonces, para lograr que esto se realice, se han encontrado fórmulas, y en derecho electoral siempre son fórmulas matemáticas, para lograr ¿qué es la igualdad? ¿Y qué es la igualdad? Realmente equiparar la participación en la representación de hombres y mujeres, pero también en cargos de designación, en las consultas, en los cargos en el Estado, etc. Entonces se permite un trato diferenciado para poder acelerar la igualdad, pero tiene una característica que es la temporalidad, que lo distingue de la medida del trato diferente a lo que es diferente. El trato diferente a lo que es diferente no es una medida especial de carácter temporal, porque la diferencia siempre subsistirá. En cambio, las medidas especiales de carácter temporal buscan resolver las distorsiones sociales que han producido la discriminación y la naturalización de esa discriminación. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la población con discapacidad tiene índices de desempleo altísimos, en algunos países del 80 al 90%. Entonces, una medida especial de carácter temporal podría ser incentivos fiscales para quienes contraten personas con discapacidad, o podría ser que la planilla, un porcentaje de la planilla sea para personas con discapacidad. A veces se cae en una gran trampa, porque en muchos países se han establecido estas medidas especiales de carácter temporal, por ejemplo, para el empleo de esta población con discapacidad. Pero el entorno no ha tomado en cuenta las verdaderas diferencias de esta población. Entonces, hay plazas, pero no hay posibilidades de cumplir o ingresar a esas plazas. Pongamos un ejemplo, una persona con discapacidad que tenga opciones de trabajar en determinada empresa, pero no hay transporte público para que se traslade a la empresa, los baños no son accesibles, la infraestructura tiene miles de obstáculos arquitectónicos. Entonces, al final, esa medida especial de carácter temporal se queda únicamente en el papel, porque no se ha zanjado y no se ha resuelto las diferencias del entorno para que esta población pueda accesar. Las medidas especiales de carácter temporal son una de las medidas que contempla la CEDAW menos comprendidas, porque hay precisamente, y esto se relaciona con la falta de comprensión de lo que es la igualdad. Como se cree que la Constitución política ya declaró la igualdad, entonces se cree que establecer medidas especiales de carácter temporal lo que hace es vulnerar esa igualdad que ya está establecida. Pero si entendemos la igualdad como un objetivo y no como un hecho, entonces vemos que las medidas especiales de carácter temporal son medidas que están ahí para precisamente lograr ese objetivo de la igualdad. Son necesarias porque estamos hablando de calidad de vida. Se han hecho diversas argumentaciones en contra de estas medidas especiales de carácter temporal. Entonces se habla de que son privilegios y que van a crear privilegios para ciertos sectores, pero en realidad no son privilegios. Lo que hace es eliminar los privilegios de quienes actualmente gozan de pleno derecho a costillas de la discriminación de otras poblaciones. Entonces son necesarias en el sentido de que aceleran la calidad de vida de estas poblaciones. Entonces, si estamos hablando de, por ejemplo, una medida especial de carácter temporal en el empleo, 10 años de desempleo, pues es muy duro para un ser humano, o 20 años, ya se le pasó la vida. Entonces, lo importante es que estas medidas aceleran esas condiciones y facilitan que las nuevas generaciones puedan
vivir en condiciones de mayor de igualdad. En mi opinión, las medidas temporales, llámese cuotas o otro tipo de medidas alternativas, son necesarias porque necesitamos un empuje para colocar a colectivos tradicionalmente en posición de subordinación en idéntico punto de partida. Se necesita ese empuje cuando una vez se normalice lo que es la captación de hombres y mujeres para puestos de decisión de manera paritaria y sin problemas, entonces no hará falta esas medidas, pero en mi opinión hoy son necesarias y se ha visto buenos resultados. La recomendación 25 de la CEDAW es la que desarrolla cuál es el fundamento, cuál es el alcance. Y se dice temporales, me parece que es importante. ¿Por qué? Porque se da el tiempo adecuado para que se logre el objetivo que está establecido para esa medida especial. Por ejemplo, si decimos que se logra el 40% de participación política de las mujeres, cuando se logra ese 40%, se finaliza la medida temporal. ¿Por qué? Porque se considera que ya se ha logrado el cambio cultural para que, sin necesariamente tener esa medida temporal, las personas hayan aceptado o vean el beneficio de la participación de la mujer. Y realmente, en los países o algunos países que se ha quitado la cuota porque se ha alcanzado el número que se esperaba, realmente no ha habido retroceso. Es más, se ha avanzado, por ejemplo, buscando la paridad, o sea, 50 y 50%, tomando en cuenta y aclarando que la paridad no es una medida temporal. La Recomendación General 25 se estableció, la adoptó el Comité CEDAW debido a esta incomprensión que hay sobre qué es una medida especial de carácter temporal. Entonces, la Recomendación General 25 lo que hace es explicar muy claramente qué son estas medidas, cuáles son los elementos que la caracterizan, que ya he hablado de dos. Uno es el elemento de acelerar el logro de la igualdad y el otro es el elemento de la temporalidad, que significa que no es una medida permanente, que debe estar como, por ejemplo, una medida permanente es unas rampas en un edificio, unas rampas en las universidades. Esas no vamos a decir que son una medida de carácter temporal porque un día no se van a necesitar, siempre se van a necesitar. Entonces, estas son medidas que tienen que estar ahí, como cualquier medida de salud, de educación, etcétera. En cambio, las medidas especiales de carácter temporal podemos ver que un día, cuando no haya discriminación, cuando ya se ha logrado la igualdad, no son necesarias, porque ya no se va a requerir una medida especial, sino que se puede tratar con medidas corrientes y comunes. Se trata de que hay una serie de medidas temporales que uno puede y debe tomar para que la realidad importe. Este es un tema muy viejo de discusión, de que la realidad importa, y hay ciertas medidas que entonces pueden acelerar la igualdad, que deben ser observadas, porque a veces, y tenemos muchísimos casos de aplicación de cuotas, que es la más típica medida temporal en la participación política, que no siempre dan el resultado esperado. Bueno, hay muchas cosas. Se puede pensar en medidas que hacen al financiamiento político, se puede pensar en medidas que hacen a la formación, a la capacitación, a una inversión directa en campañas de mujeres, por ejemplo. Se puede, y esto es muy importante para el sistema electoral, incorporar una medida para la presentación de candidaturas y para las elecciones internas en los países para la decisión sobre las candidaturas. Entonces tiene que ver con un porcentaje, tiene que ver con una inclusión en las listas de una manera tal que no queden, por ejemplo, todas las mujeres por debajo, sino que vayan siendo alternadas, y tiene que ver con lo que tienen algunos países, que es de resultado. O sea, vos pueden ser simplemente una declaración, pueden tener los mecanismos
y tienen que tener también sanciones en caso de incumplimiento. La más importante es que los tribunales o los organismos encargados simplemente no inscriben las listas que no cumplen con las determinaciones legales. Y finalmente tenés algunos casos en los cuales se espera el resultado. El resultado tiene que ser de tal, que es generalmente cuando se habla o de reserva de escaños o de cupos, etc. Pero la recomendación 25 nos aclara que la cuota es una de las múltiples formas de medidas temporales que hay y de los espacios que hay, porque la medida temporal puede darse en cualquier ámbito, en el ámbito cultural, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la salud, o sea, en el lugar que sea necesario corregir un desequilibrio, una desigualdad, una asimetría de género, el Estado puede determinar que se tome una medida especial. Por ejemplo, si las mujeres son excluidas de un ámbito del deporte, podrían dar ya sea o becas o cuotas o diseñar una campaña para que se abra ese deporte que ha sido exclusivo de hombres. O podría ser en carreras que por la división sexual del trabajo hay carreras en que las mujeres han sido excluidas, por ejemplo, de la mecánica. Podría ser que un tecnológico tenga una cuota para las mujeres ahí, o en la escuela de matemáticas, porque hay una serie de factores que han excluido a las mujeres del conocimiento de las matemáticas. Por lo tanto, las medidas temporales van a ayudar al Estado a corregir y no a esperar que por generación espontánea cambien las cosas. Los más corrientes ejemplos de medidas especiales de carácter temporal son las acciones afirmativas o las cuotas de participación política que se han establecido en casi todos los países ahora de América Latina sobre la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa o Congreso, como se le llame, en los distintos países. Esas son muy conocidas y son muy resistidas, porque la gente, precisamente porque tiene una idea errónea de lo que es la igualdad, cree que estas son medidas que están privilegiando a mujeres o que no requieren que las mujeres sepan nada, con solo ser mujeres ya se puede estar ahí. Las cuotas simplemente son una garantía de que lleguen un cierto número de mujeres, pero no significa que cualquier mujer puede llegar, siempre tiene los mismos requisitos que tenga el partido, que ya haya hecho algún trabajo, lo mismo con la educación o las diferentes cuotas donde se han establecido para que las mujeres accedan a ciertos espacios, pero también medidas especiales de carácter temporal pueden ser otras cosas, por ejemplo, incentivos fiscales para que las mujeres, para que una empresa contrate a más mujeres, por ejemplo. Eso cuando ya esa empresa, ahí vemos la temporalidad, cuando la empresa ya tenga igual número de mujeres que hombres o número semejante de trabajadores masculinos y femeninos y también en los puestos de decisión, ya la cuota no será necesaria y se puede eliminar. Bueno, lo primero que yo le quiero decir a la gente es que por favor piensen que los sistemas electorales están llenos de cuotas. Hay cuotas por habitante, por ejemplo. Se resuelve que cada tantos habitantes hay un parlamentario o parlamentaria. Esto es una cuota finalmente. Cada tanto también hay dos más típicas. Una, que se tiene en cuenta lo territorial, cada tantos por territorio, y se dice, si en ese territorio no llega a haber tanto, por lo menos un diputado por cada territorio, por cada departamento, provincia, lo que fuere. Y la otra parte que tiene que ver, que es muy importante, es que se tenga en cuenta el sexo. Hasta ahora tenemos dos elementos en los sistemas electorales que son básicos, que es la disputa ideológica, perfecto, pero tenés otra disputa que es territorial, que es cuántos lugares hay. A eso se parece más la cuota. La cuota opera en sistemas fijando un mínimo
o un máximo, según el tipo de cuotas. Hay dos formulaciones típicas. Se dice, por lo menos tanto por ciento de mujeres deben haber en las candidaturas. Y otros que dicen, debe haber un máximo de 60% de un mismo sexo, por ejemplo. Entonces, estas son fórmulas distintas para operar con la cuota. Hay también acciones afirmativas para en diferentes áreas, por ejemplo, en el arte, dar incentivos económicos a artistas femeninas para que logren consagrarse como artistas, o para ser deportistas, darle un espacio especial para las mujeres que puedan practicar su deporte, etc. Son muchas y muy variadas, pero lo que sí tienen en común es que todas son percibidas por la sociedad en general como violatorias del concepto de igualdad, del derecho a la igualdad, porque se siente como que se está privilegiando a las personas a las que se les está dando la cuota, ya no solo mujeres, ¿verdad? En Estados Unidos fue muy conocido los casos de cuando se le hicieron cuotas para entrar a la universidad de personas negras, y las personas lo percibían, tanto negras como no negras, como que eso eran privilegios que se le estaba dando a esas personas, y eso hay que ir cambiándolo y viendo que cuando un grupo humano ha sufrido discriminación durante muchos años, muchas décadas, muchos siglos, el Estado tiene la obligación de corregir esa discriminación facilitándole, o sea, como dice una amiga mía, nivelando la cancha, ¿verdad? Para que todas las personas estén con las mismas posibilidades de hacer lo que quieran hacer con sus vidas. Pero en el año, creo que fue el 92 ya, y sin embargo recién ahora está realmente asentado, está el principio de la paridad. Y esto es otra lógica. No es la lógica del artículo 4 de CEDAW, sino del artículo 7º. Simplemente igualdad en la participación política. Los sistemas electorales son una suma de fórmulas matemáticas, y así han sido siempre. Por ejemplo, ya en la Revolución Francesa se plantearon la necesidad de proporcionalidad, es decir, que no sea simplemente mayoría, y no tenían solución, hasta que un matemático belga que se llamaba D'Hondt encontró la forma de traducir la diferencia de votos en escaños. Y de esto hablamos en sistemas electorales. Hablamos de una serie de fórmulas matemáticas donde las cuotas, que pueden ser del 50, del 30, del 20, lo que fuere, son una de ellas. En este caso tengo el orgullo que el Comité CEDAW le dijo a Costa Rica justamente. Vos sabés que esto yo aprendí ahora mucho, que nuestras recomendaciones también van de acuerdo a lo que se avanzó en el país. Entonces podemos ir por más. Si le hacemos a Arabia Saudita, que tiene 0 mujer en el país, más aún que nunca votaron las mujeres, vos no podés pedir lo que se le pide a un país como Costa Rica, del 40% de mujeres. Entonces, allí a Costa Rica le dijo, observamos, nos alegra muchísimo, pero fíjese que tienen ustedes un déficit en la participación, sobre todo de mujeres afrodescendientes e indígenas, y creo que habló de discapacitadas. Entonces le dice, atiendan, que la promoción tiene que ser. Y a mí me encantó, yo ya posteriormente leí un artículo del presidente del Tribunal Electoral tomando esto como su próximo desafío, cómo se traduce, porque todavía no lograron, y no basta con educación, no basta con buenas ideas, deseos, convencer, hacerlo bien, no, necesitamos traducir de alguna forma realmente efectiva para que se logre esto. También le decimos, por ejemplo, a Nueva Zelanda, que bien que eligieron a 3 mujeres maoríes como ministras, que es un avance enorme, pero no basta. O sea, este es el pensamiento hacia la igualdad, que una vez que lográs, como el general, tenés que pensar en las diferencias entre mujeres, y que verdaderamente hay muchísimas mujeres que a pesar de los avances siguen estando bárbaramente discriminadas.
¿Qué significa un trato diferente? Entonces, si por ejemplo vamos a hacer una fila en un banco, en un banco, y existe una fila especial para personas con discapacidad. No es para todas las personas con discapacidad, es para las personas que les cueste estar de pie haciendo la fila. Entonces una persona sorda no tendría el derecho de utilizar ese trato diferenciado, sino que tendría el derecho a utilizar ese trato diferenciado las personas que tienen dificultades para estar de pie. ¿Qué significa también esto? Que ese trato diferenciado no se va a eliminar porque siempre va a haber gente que va a tener dificultades de caminar, dificultades en el oír, dificultades en el ver, etcétera, etcétera. En cambio, las medidas especiales de carácter temporal es otro elemento que habla sobre acelerar los cambios sociales. No va dirigida a el trato diferenciado, a las características diferenciadas, sino a las características sociales que han impedido el acceso a la igualdad de las poblaciones. Entonces, por ejemplo, el poder, cuando hablamos del acceso al poder político de las mujeres, se habla de la cuota de participación política de las mujeres, porque es muy extraño que en una sociedad donde el 51 o 53% de la sociedad son mujeres, únicamente tengan la representación del 16-17%. Entonces, lo que significa es que hay obstáculos que discriminan a las mujeres para accesar al poder. Entonces, la cuota lo que busca es eliminar esos obstáculos. Cuando ya se hayan eliminado, ya caemos entonces en que no es necesaria la cuota. Por eso se habla de la temporalidad. Entonces, la gran diferencia entre el trato diferenciado y las medidas especiales es que las medidas especiales tienen un elemento de temporalidad y a diferencia del trato diferenciado, que siempre existirán hasta tanto existan las diferencias. Nosotros vemos serias deficiencias en el Estado de Derecho mismo. O sea, si el Estado no cumple sus propias normas, mal se cumplen las cuotas. En segundo lugar, el segundo requisito es una ciudadanía activa de las mujeres. En los países en donde se fijó y se hizo la reglamentación y no se cumple, pero las mujeres se quedan pacíficamente esperando y se quejan nomás, no tiene resultados, entonces muy difícilmente se logre. La Argentina y Costa Rica son dos casos en los que se ha litigado. Aparte de eso, por supuesto que la ciudadanía activa es mucho más que el litigio, pero han roto, digamos, ciertas lealtades partidarias, ciertas lealtades de amistad y han litigado. Inclusive en la Argentina, fue muy impresionante porque primero era la obligación que la persona afectada haga el litigio y después se logró que cualquier otra pueda, porque si no le atacaban brutalmente sus propios compañeros y compañeras de partido. Entonces, el segundo punto es que haya una ciudadanía activa de las mujeres. En todos los casos que se tiene mayor éxito es allí donde se fue consiguiendo una reglamentación adecuada. El último país fue México, porque esto es dinámico, fueron Argentina y Costa Rica los dos únicos exitosos primeros, a esto se sumó México y Perú, que son los 4 que tienen un nivel más alto. Agradecemos su compañía. Les invitamos para que la próxima semana nos sigan en el desarrollo de más conceptos en torno a la igualdad. Soy Paloma Orona García. Esto fue Conócete, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se analizan y discuten temas relevantes. Hasta la próxima.